Estamos para Gonzalo. ¿Cómo estamos? Muy bien aquí. Esa musiquita así es como la introducción a nuestro programa. Es muy simpática así. Es como el jingle que se te vino ahora a la mente. Es como el jingle. No, de verdad un gusto estar con ustedes en este lluvioso sur, de oscuro a las 6 de la tarde. Así es, estamos en pleno invierno. Pleno invierno. A pesar de que poquitito a poquitito, después del huetripanto de que hablábamos hace algunas semanas atrás, los días van siendo cada vez más largos, poquito a poquito. Así es. COVID-19, parece que no hablamos de otra cosa. Parece que la prensa sigue enfocada en eso, pero es interesante ver cómo, así como se puede describir desde la biología, que el virus va mutando, y eso pone en jaque, ¿no?, a los laboratorios que piensan en vacunas. Pero el hecho de que el virus mute también es signo de que, como esta crisis que estamos viviendo, también va mutando como crisis. Sí, pues va cambiando de perspectiva. Siempre supimos que detrás del coronavirus venía una crisis social también. Y hace rato ya que va mostrando sus brotes, pero ahora podemos decir, ya está como bien instalada. Gracias a Dios los casos aquí en Chile, parece que hay números esperanzadores. Sí, pero nos damos cuenta que ahora empieza todo el desafío ya de enfrentar. Hay muchos programas de gobierno y cosas. Y en medio de esta crisis que se desata por la parte de salud pública, de salud, de contagiarse, pero también la crisis que se desata social, laboral, económica, ese familiar también por la estrechez de la convivencia. Muchas veces nos volcamos a Dios y decimos: Señor, ayúdame, escúchame, dame fuerzas. Exacto. Nos llenamos de alegría por una parte, por las cifras cada vez más buenas desde el punto de vista de los contagios. Poco a poco las cifras van siendo mejores, pero también hay otras cifras que van siendo cada vez peores, ¿no? Claro. Y eso, como decimos, despierta en nuestros corazones una súplica. Señor, escúchame. Yo tenía un sueño tan lindo con esta empresa, con este trabajo. Y esto se me está cayendo. Entonces se genera en muchos de nosotros, en muchos de ustedes, se genera una situación de necesidad, de sueños que se caen, que se derrumban, y como que sube al cielo la súplica, ¿no? Señor, escucha mi oración, y yo quiero que tus oídos estén atentos a la voz de mi súplica. Como dice el Salmo, ¿no? Exacto. Escucha la voz 85, de mi clamor. Salmo 85. Sí. Hay muchos, yo creo. Tiene que haber montones que hablan de esa misma realidad. Sí. Sí, como dice el padre Darío aquí, estábamos viendo el otro día un ratito las noticias y una nota tras otra desgranando esta realidad social que, por ejemplo, ponían una de la cantidad de asesoras del hogar que habían perdido su trabajo, una cantidad tremenda, y las entrevistaban. Después, bueno, hablaban con los de las ferias libres, ¿cierto? También como muchos de ellos habían bajado sus ventas, no tenían volumen y se le estaba empezando a complicar. Entonces, bueno, un primer acceso, porque el Creo en el Sur queremos tratar de describir problemas, pero también ayudar o describir situaciones, realidades, y ayudar a vivirlas de mejor manera. Desde la fe, ¿no? Hacerlas dialogar. Sin duda. Claro. Un primer acceso al enfrentar una crisis, una dificultad, al menos yo a lo largo de mi vida lo he usado esto hace mucho tiempo, es la convicción o la confianza de que de la crisis se sale. Claro. O sea, de este clásico dicho, tranquilo, que después de la tormenta sale la luz. Bueno, no nos dimos ni cuenta, llevamos la mitad del año. Ya al parecer, no queremos hacernos cargo tampoco de eso, pero ya al parecer pasó el pic de contagio en la región metropolitana, que por volumen sin duda es la más complicada, aunque por favor todas las medidas sigamos respetando. Pero la convicción, yo creo que siempre en medio de las dificultades es esa, de la crisis se sale. Y por eso, bueno, esa confianza cuando uno lo acompaña es súper grande, claro. Es muy movilizadora, sí. Claro, y claro, como decía recién el padre Gonzalo, de la crisis se sale, pero uno que puede decir como crisis, así como la pasadita, es importante hacer el registro de, bueno, esta situación, como puede haber otras en la vida, esto es una crisis. No es simplemente un lapsus o un traspié, como con esa expectativa de que las cosas siguen igual, ¿no?
lo propio de una crisis es que revuelve las cosas y medio que te despeina también y las cosas se reacomodan y no siempre siguen como antes. Claro. Por ahí muchas veces mejor que antes, pero lo propio de esta crisis que nos ha revolvido tanto como país, ha puesto en jaque una estructura económica que pensábamos que era muy sólida, una superación de la pobreza que pensábamos que estaba ya muy consolidada. Nos damos cuenta que no era tan así como pensábamos y que nuestras seguridades no eran tan firmes como nosotros pensábamos que eran. No, sin duda, sin duda. Bueno, de las grandes cosas que se dicen como posibles frutos de la pandemia es el aceptar la realidad frágil en la que uno vive. Porque creo que como sociedad a veces nos gana un orgullo de creer que tenemos todo bajo control. Yo he leído varios que están reflexionando en torno a lo que la pandemia nos puede entregar. Claro. Y una cosa grande es eso, es decir, mira, somos frágiles, somos pequeños. Eso de tener, yo siempre me río de los seguros de vida como expresión, ¿no? Un seguro de vida. Un seguro así, cuando te mueres, ¿eso? Sí, sí, sí. Vale. Que en el fondo, ¿qué es lo que es un seguro de vida? Es una indemnización para tu familia. Está bien, responde a una realidad totalmente... pero que se llame seguro de vida, o sea, no, como que hasta eso le queremos poner un nombre que lo controla. O sea, te vas a morir, por decir así. No hay un seguro contra eso, eso va a ocurrir. Bueno, y así con todo, el reconocernos frágiles, de repente que hay situaciones que nos superan, como ha sido esta gran pandemia que atraviesa todo el mundo, nos invita, bueno, por un lado, a vivirla con la confianza de que se sale, como decías tú, con la esperanza, con la orientación de decir queremos que las cosas se reacomoden, Dios mediante, para mejor. Claro. Y tener claro como un aprendizaje que esto nos habla también de una fragilidad que colabora, ¿sí? con la autocomprensión de cada uno personalmente, pero también como de la humanidad. Y de ahí viene, creo que una pista muy importante para enfrentar esta crisis del COVID en particular, que por ahí hay mucha expectativa, ¿no? que las grandes soluciones vienen del Estado. De que si planes de emergencia para esto, planes de emergencia para lo otro. Ahora, en las últimas semanas, por ejemplo, el tema de la clase media, del postnatal de emergencia, y como medidas que vienen del Estado, pero yo creo que hay no sé si piensas tú lo mismo, sí, pero hay como recursos que son recursos propios de uno mismo, digamos, que son esenciales a la hora de enfrentarse a esa crisis para, como decíamos recién, no para que las cosas vuelvan a estar exactamente como estaban antes, sino que para reinventarse, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que a ver, por ejemplo, volviendo a la pregunta que nos planteamos al principio, escúchame Señor, ¿cierto? Uno tiene necesidad de expresar. Y por eso que hay un derecho ante las dificultades como a poder sacarlo afuera. A pataleo, claro, a reclamar, así. Y yo sé que me acuerdo que como en mi inicio así de camino al sacerdocio y todo, yo como que sentía que a Dios no le podía reclamar. Era como que no podía así decirle, como lo hacen los salmos. ¿Hasta cuándo, Señor, vamos a vivir? ¿Hasta cuándo? ¿Estarás airado contra nosotros? Entonces, para mí fue súper bonito encontrar que mi oración con Dios estaba llamada a ser una oración como muy desde la honestidad de la propia alma. Y de la mano con eso, con esto de escúchame Señor, o Señor, tú escuchas mi oración, es también encontrar personas con las cuales uno puede ir acompañándose. Exactamente. Puede ser un sacerdote, una religiosa, puede ser un amigo del alma, puede ser mi papá, mi mamá, en fin, o sea, pero personas con las cuales uno siente que no vive las dificultades solo. Y ahí también Dios te escucha. Cuando yo digo, bueno, ¿y Dios me escucha? O sea, en estas personas que Dios pone a tu lado, está Él escuchando. Entonces, mira, me ha tocado compartir con dos personas en concreto, una que perdió su trabajo, una persona muy sencilla. Y claro, lo bien que le hizo conversar, compartir, como que desahogarse de lo frustrante que ha sido, del tener que estar en casa y sentir que no aporta y que el ingreso... O sea, no solucionó en nada el problema. Pero el poder así, hablarme así nomás, fue algo que hace muy bien. Entonces, poder sacar afuera, el desahogar, pucha que ayuda. Sin mucho filtro, una persona que te escuche, sin siquiera intentar objetivar.
esos espacios son necesarios. Son súper necesarios, sí. ¿Raya para la suma? Raya para la suma es que yo creo que Dios nos escucha, de que sin duda que Él está ahí para escuchar nuestra oración y de que Él nos acompaña. Yo pienso mucho en el Evangelio de la tempestad calmada. Creo que es un Evangelio que ilumina mucho. A mí en mi vida me ha hecho mucho bien, especialmente en momentos de dificultad, saber que Jesús navega contigo y que Él tiene el poder para decir que esto se cambie. Entonces eso a uno le da como que después del susto que tuvieron los discípulos, ¿cierto? Cuando nadaban. Qué sustazo, eran hombres de mar, acostumbrados a navegar ahí. Ellos estaban asustados, o sea, Claro. que la cosa fue muy fuerte. Era brava la tormenta. Muy fuerte. Entonces, ante esa dificultad, primero vino un susto, pero luego también vino la calma cuando ven que Jesús se despierta. Claro, y ellos crecieron, es importante que no lo nombras, porque decíamos que la expectativa hasta que Dios te escucha significa que las cosas siguen como antes. En el caso de la tempestad calmada, las cosas no siguieron como antes. O sea, el mar sí, estaba calmado, tempestad, otra vez calmado, el mar como antes, pero ellos crecieron en su fe al Señor, no siguieron las cosas como antes. No, porque de hecho termina el milagro Jesús de calmar el mar, les dice, los reprocha por su falta de fe, pero después los discípulos dicen, ¿quién es este hombre? Que hasta el mar y el viento obedecen. Entonces como que los despierta a una... Y eso yo creo que también vuelve con una serenidad que les permitió, no sé, en adelante ser distintos y enfrentar así como de manera nueva los desafíos que van teniendo. Entonces, porque es una crisis lo del COVID-19, porque lo es, las cosas no van a seguir igual. Pero ojalá que aprovechemos la oportunidad de la crisis para que sean incluso mejor que antes. Sin duda, ¿no? Esto no es simplemente un lapsus así sanitario, económico, social, un paréntesis, una pausa así en la reproducción de la canción, sino que es una crisis y como tal las cosas se revuelven, se reacomodan y pueden ser incluso mejores. Sin duda. Yo creo que ahora toca empezar a apoyar la fragilidad social que se nos va develando. Hemos hablado de esto otras veces, de la solidaridad. Es bonito ver cómo la Iglesia a nivel nacional tiene una campaña de recolección de dinero. ¿Cómo se llama la campaña? Se llama Nadie se salva solo. Nadie se salva. Entonces pueden entrar a iglesia.cl y ver la manera de ayudar. Claro. Después a nivel diocesano, las distintas diócesis están armando campañas. Después a nivel de parroquias o de movimientos ya hay, entonces Agrupaciones vecinales. buscar la también, manera. claro, sí. Con los chiquillos de la juventud de Chonesta estamos empezando el proceso, vamos a lanzar esta semana ya el apoyar una olla común en concreto, así de, bueno, con esa olla nos comprometemos y entonces qué bueno que de distintas vertientes, de distintos lados tienen que empezar como a gestarse un enfrentar la dificultad, como darle un curso que edifica, que crea vida y que crea lazos, nueva solidaridad, en fin. Exacto. Yo creo que para eso son las crisis, así. Lo que hemos pasado por distintos tipos de crisis en la vida son para crecer. Y si no lo aprovechaste en ese sentido, una lástima, pero yo creo que tenemos como país, como sociedad, la oportunidad de mirarnos de distinta manera y crecer, ¿no? La crisis, como se dice muy en cliché, oportunidad, bueno, nos ayuda a crecer. Totalmente. Ya está, pues, muchas gracias por estar aquí con nosotros y esperemos que la música, que el jingle que acompaña a nuestro programa les dé mucha alegría y cuando lo reciban compartan nuestro programa, porque queremos aquí desde el sur de Chile hacer un aporte para un mejor vivir todos nosotros en estos tiempos que son para todos bien exigentes. Eso pues, sigamos cuidándonos, no hemos superado la crisis sanitaria, todavía hay números buenos, pero sigamos cuidándonos con mucha fuerza y empecemos también a despertar esta solidaridad y esta resiliencia, a que la crisis social con todo lo que trae, meterle con ganas. Apoyo para crecer. Ya está. Bendición. Que esté muy bien. Cuídense. Chao, chao.